Cordial saludo, estimados aprendices. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, a la última clase de la sesión de hoy, la última clase pues de este año. Básicamente voy a empezar por compartir lo que corresponde a la guía de aprendizaje. Vamos a ir a la guía de aprendizaje 4. Y voy a mostrarles pues la evidencia que vamos a abordar, ¿cierto? Entonces, en primera medida, nos piden aquí, pues esta va a ser la evidencia de aprendizaje que vamos a abordar. Corresponde a la evidencia 1 de la actividad 3 de la competencia 22.050.10.95 de la guía de aprendizaje 4, el cual es el nos dice que hay que hacer un mapa conceptual para la identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida del software, ¿no es cierto? Entonces, si miramos y leemos lo que nos pide, pues básicamente el ciclo de vida contiene los procesos, actividades y tareas relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de una solución de software, contemplando la vida completa del sistema desde la definición de los requisitos hasta la entrega del software. Entonces nos dice que hay que realizar un mapa conceptual para la identificación y caracterización de los componentes de vida del ciclo del software, ¿no es cierto? Para ello, pues vamos a leer y comprender el respectivo material. Y nos dice que pues hay que utilizar herramientas TICS para la elaboración de mapas conceptuales, ¿no es cierto? Entonces ustedes pues van a seleccionar una herramienta TIC que me permita realizar mapas conceptuales, ¿no es cierto? Vamos pues de esta manera en ese mapa conceptual a identificar los conceptos claves. Vamos de cierta manera en ese mapa conceptual a agregar enlaces para conectar los conceptos, ¿no es cierto? Y revisar la lógica y personalizar pues ese formato del mapa conceptual. Entonces, pues voy a ir, fíjense que voy a ir al material de apoyo de conceptos y tecnologías de arquitectura para el desarrollo web. Voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles el material de apoyo y enfatizar sobre los componentes del ciclo de vida del software con el fin de que pues ustedes puedan realizar su mapa conceptual sin ningún problema. Es importante pues que si aquí vemos el material de apoyo, que ustedes lo lean y lo interpreten para realizar el mapa conceptual una vez tenido la temática apropiada. Entonces voy a dejar aquí de compartir. Voy a ir nuevamente a compartir pantalla. Permítame acá un momentico. Vamos acá a la introducción. Listo. Bueno, entonces voy aquí a compartir pantalla. Permítame acá un momento. Pantalla ventana. Voy a compartir esta pantalla. Listo. Entonces vamos a ver de cierta manera un video en el cual nos va a mostrar un pequeño panorama de la introducción de los conceptos, tecnologías y la arquitectura para el desarrollo web. Entonces vamos a concentrarnos en este video para observarlo. Conceptos, tecnologías y arquitectura para el desarrollo web. Introducción. La arquitectura de un sistema web, desde la naturaleza de su comportamiento, depende de los conceptos físicos y lógicos para su funcionamiento, a través de la identificación y caracterización de tecnologías web del lado del cliente y del servidor que permitan la comunicación y el traspaso de información o generación de servicios con otros sistemas. En este componente de formación, desarrollarás conocimientos relacionados con la arquitectura web y el funcionamiento de la Internet, y además te introducirás en las tecnologías para el desarrollo web como el front-end y back-end, así como la arquitectura orientada a servicios como SOAP, REST y API REST. Con este material aprenderás a construir sitios web según técnicas de interoperabilidad y protocolos técnicos, seleccionando las mejores tecnologías para la construcción de aplicaciones web de acuerdo a los requisitos técnicos.
Bueno, de cierta manera, pues vemos en el video básicamente algunos de los conceptos básicos sobre la arquitectura de un sistema web, desde su ambiente de naturaleza, de su comportamiento, teniendo en cuenta componentes físicos y lógicos para el funcionamiento, y pasando también por la identificación y caracterización de las tecnologías web del lado del cliente y el servidor, ¿no es cierto? No olvidar que siempre para el desarrollo de una aplicación web nosotros podemos básicamente codificar a nivel del cliente, a nivel del frontend, y podemos codificar a nivel del servidor, es decir, a nivel del backend, ¿no es cierto? Por eso hay personas que se vuelven muy duras como desarrolladores frontend, y hay otras personas que se vuelven muy duras como desarrolladores backend, o hay personas que se vuelven muy duras en las dos áreas y son desarrolladores full stack, es decir, que manejan tanto el frontend como el backend, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Voy a dejar de compartir aquí. Voy a compartir nuevamente pantalla. Bueno, entonces básicamente pues a partir de ese material de apoyo pues vamos a realizar lo que es el mapa conceptual, abordando pues el contenido pues de todos estos conceptos, ¿no? Entonces pues de cierta manera vamos a ir de cierta manera con la internet y la web. Básicamente tenemos entendido que el desarrollo de las aplicaciones y sistemas web de cierta manera últimamente siempre ha sido tendencia desde las últimas 3 décadas, y sus mejoras pues han ido evolucionando conforme pues a las innovaciones de infraestructura tecnológica que la soporta. Entonces es por ello que hoy en día observamos que las aplicaciones son mucho más interactivas, ¿no es cierto? Observamos que las aplicaciones son mucho más rápidas, que las aplicaciones son muchas más seguras y usables, ¿no es cierto? Entonces, como ejemplo de estas aplicaciones, vemos cuando uno ingresa a un sitio web desde un dispositivo móvil. Otro ejemplo, vemos cuando vemos un video en YouTube, ¿no es cierto? Vemos que las aplicaciones cada vez permiten, de cierta manera, que el usuario pueda ver contenidos de una manera más rápida y de fácil acceso, ¿no es cierto? O cuando usamos WhatsApp o vemos una serie en Netflix, ¿no es cierto? Entonces, todas esas son aplicaciones que existen. Son aplicaciones interactivas, rápidas y seguras, ¿no es cierto? Vamos a ir con el concepto de funcionamiento de Internet. Vamos de cierta manera aquí a agrandar pantalla. Entonces resulta que la aparición del Internet o el Internet surgió cuando se hubo la necesidad pues de comunicación, ¿no es cierto? De comunicarse desde un punto origen a un punto destino. Y básicamente también el Internet tuvo lugar cuando se dio la necesidad de interactuar con distintas personas en cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto? Entonces, debido a esta necesidad, se ha considerado el Internet como una tecnología muy esencial. Prácticamente es el cerebro de la web o la columna vertebral de la web, y básicamente se concibe como una infraestructura técnica que la hace posible, ¿no? Básicamente, desde lo más básico, se presenta como una gran red de computadoras que se comunican simultáneamente como tal. Entonces vamos a ver aquí la historia del Internet. De cierta manera, nosotros podemos ver que para hablar de Internet, básicamente nos tenemos que remontar
a la década de 1960, a los comienzos de la década de 1960. ¿Y por qué? Porque pues básicamente el Internet surgió como un proyecto de investigación llamado ARPANET, ¿no es cierto? En el cual pues fue financiado por el ejército de los Estados Unidos y más adelante pues se convirtió este proyecto en una infraestructura pública en la década de 1980, ¿no es cierto? Eh, permítame un momento. Bueno, entonces, básicamente con el apoyo de muchas instituciones, vemos de cierta manera que, permítame un momentico. Listo, entonces con el apoyo de muchas instituciones del sector público y privado, básicamente eh, vemos que estas instituciones pues apoyaron a montar pues la infraestructura de Internet, ¿no es cierto? Eh, podemos de cierta manera decir que pues el desarrollo del Internet, bueno, se remonta en los años 60, cuando de cierta manera la Agencia de Proyectos de Investigación avanza en Estados Unidos, lo que llamamos como conocida como ARPANET, y pues básicamente esta red se basaba pues en la conmutación de paquetes y fue el precursor de la Internet actual. Ya en los años 70 pues se desarrollaron protocolos fundamentales como el TCP, y básicamente permitieron que la comunicación entre las diferentes redes, eh, sentando pues las bases de la expansión del Internet como tal, ¿no es cierto? Básicamente ya en la década de los 1990, la invención de la WWW, es decir, de la World Wide Web, de la, eso se llama la conexión web ancha, surgió un pionero que se llama Tim Berners-Lee, y pues esta persona revolucionó, digamos, lo que fue aspectos importantes como la accesibilidad y la usabilidad del Internet, ya que pues se creó un sistema de hipertexto que permitía la navegación a través de interfaces gráficas. Entonces ya el tráfico del Internet ya no era tan desorganizado, sino que pues era mucho más organizado y pues era más eficiente, ¿no es cierto? Entonces, esto pues llevó pues a un rápido crecimiento del uso del Internet, eh, convirtiéndose pues ya en una herramienta fundamental de la vida cotidiana. Hoy todo el mundo tenemos dispositivos que cuentan con Internet, ¿no es cierto? También pues desde entonces se ha continuado pues la evolución del Internet, porque el Internet sigue evolucionando con avances en tecnología, conectividad y servicios en línea, ¿no es cierto? Entonces, para tener en cuenta. Vemos aquí de cierta manera lo que corresponde al concepto de hardware de red, ¿no es cierto? Y básicamente cuando dos computadores necesitan comunicarse entre sí, el uno hacia el otro y viceversa, se pueden vincular a través de medios físicos, ¿sí? A través de los medios físicos se puede lograr esta comunicación entre estos dos computadores. Y por lo regular, antiguamente nos conectábamos por el cable Ethernet, el computador tenía un puerto fase Ethernet y lográbamos conectar las computadoras por medio de cable Ethernet o de forma también inalámbrica con tecnologías como lo era Bluetooth, el, el Wi-Fi, el Zigbee, entre otros como tal. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de conexión entre dos equipos o terminales, ¿no es cierto?
Fíjense que tenemos el computador A, tenemos el computador B, y vemos que la mayoría de las computadoras de hoy en día pueden soportar cualquier de este tipo de conexión. Entonces, mostramos un ejemplo de conexión vía Ethernet entre dos equipos, ¿no es cierto? En donde pues cada equipo tendrá su puerto fase Ethernet para conectar el computador de un lado a otro mediante el cable, ¿no es cierto? Vamos a ver un ejemplo de cierta manera de lo que tiene que ver con ejemplo de conexión entre dos equipos. Permítame acá un momentico. Listo. Entonces, básicamente, vamos a ver un ejemplo de conexión entre 10 equipos o terminales. Fíjense que se observa como una telaraña, ¿no es cierto? Porque a mayor cantidad de computadores, pues mayor cantidad de cables que van ahí conectados por Ethernet, ¿no es cierto? Pero entonces no se puede pensar que la red solo se limita a dos ordenadores, ¿no es cierto? La red puede conectar más de dos ordenadores, ¿no es cierto? Y se pueden conectar tantos como se deseen, aunque con mayor complejidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos hablan de un ejemplo que si queremos conectar 10 computadores, se necesitarán 45 cables, ¿no es cierto? Y unos 9 conectores por computador, como se alcanza de apreciar en la siguiente figura, ¿no es cierto? Vemos los conectores y los cables para conectar de cierta manera 10 computadores como tal. Vemos también un ejemplo de conexión de 10 equipos con un enrutador. Fíjense que ya la aparición del dispositivo del enrutador minimiza tanto uso de cable, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que, por ejemplo, para que el terminal B reciba un mensaje desde el terminal A, esto debe enviarlo primero al router, ¿no es cierto? Entonces, quien a su vez lo remite pues al ordenador B, asegurándose que dicho mensaje no sea entregado a otro ordenador. Entonces, el router actúa como un dispositivo de red inteligente en el cual pues identifica el computador que está enviando el paquete de información y asimismo gestiona el direccionamiento de ese paquete para llevarlo al computador destino, evitando pues tanto tráfico de red. Entonces, una vez incorporado el enrutador a este sistema, vemos que la red de 10 terminales solo requiere de 10 cables, ¿no es cierto? Un conector para cada ordenador y un enrutador con 10 conectores, como se aprecia en la siguiente figura, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que es un ejemplo de conexión de 10 equipos con un enrutador, ¿no es cierto? De cierta manera, pues, eh, hay que saber de cierta manera algo muy importante, de cierta manera esencial, eh, que básicamente un enrutador se considera pues un dispositivo de red y básicamente se usa para conectar diferentes redes informáticas, ¿no es cierto? Y dirigir el tráfico de datos entre ellas. Es muy importante pues el enrutador, ya que pues cumple una función muy importante y es la de recibir, analizar y reenviar paquetes de datos a través de la red. Entonces, fíjense todo lo que me gestiona un enrutador, ¿no es cierto? Fíjense que me gestiona pues el recibir los paquetes de información, el de analizarlos y el de reenviarlos. El de reenviar los paquetes de datos a través pues, de la red, ¿no es cierto? Fíjense que es tan inteligente este dispositivo que tiene la capacidad de determinar la ruta más eficiente para que la información llegue de un punto a otro más rápido, ¿no es cierto? Y de manera segura, evitando colisiones de paquetes de información, ¿no es cierto? Vamos de cierta manera eh, a mirar pues el siguiente concepto. Fíjense que teniendo en cuenta la gráfica anterior, nos dicen que qué sucede al conectar
a conectar cientos, miles y millones de ordenadores entre sí. Por lo supuesto, pues un solo enrutador no puede dar abasto, no puede soportar tanto, ¿no es cierto? Pero anteriormente se ha indicado que el enrutador es como un pequeño computador, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué impide conectar dos enrutadores a la vez? Básicamente, tenemos que el proceso de conexión entre diversos terminales, básicamente, pues demuestra que puede ser un ejercicio muy complejo, ese proceso de conexión entre dos terminales, ¿sí? Es considerado un ejercicio complejo y engorroso. Entonces, con el fin de solucionar esta organización, cada ordenador en una red está conectado a una pequeña computadora especial llamada enrutador o router, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que tenemos pues cada terminal pues es un computador, ¿no es cierto? Y está conectado pues a un terminal de router, ¿no es cierto? Fíjense que pues el dispositivo cumple una función tal como lo hace un señalizador en las estaciones del sistema integrado de transporte público y te indican cuál ruta necesitas para llegar a un destino. De esta manera, pues el router se encarga de asegurar que el mensaje enviado desde un computador o terminal emisor llegue al destino correcto, como tal. Bueno, vamos con el siguiente concepto. Permítame un momento. Bueno, entonces, de cierta manera, vemos otro ejemplo de conexión de 10 equipos con dos enrutadores. Fíjense que en este sentido, en la imagen, pues vemos dos conexiones entre terminales. Básicamente vemos que cada router está conectado a unas terminales específicas y que podemos conectar router a router, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver aquí pues esos tipos de redes. Entonces están las redes de área local LAN. LAN significa Local Area Network, como red de área local, ¿no es cierto? Y la red LAN básicamente son redes de naturaleza privada, ¿no es cierto? Que operan dentro de un solo establecimiento, no acogejan un área tan grande, sino que acogejan un área más pequeña como la de una casa, oficina o una fábrica, ¿no es cierto? Entonces las redes LAN son esas redes del hogar, ¿no es cierto? Las redes LAN pues se utilizan ampliamente para conectar pues lo que corresponde a dispositivos como computadoras personales, electrodomésticos, con el fin de compartir recursos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos las impresoras, intercambiar información. Entonces, a continuación, vamos a visualizar de cierta manera un ejemplo de red de área local inalámbrica y cableada. Entonces, fíjense que tenemos nuestro access point de la red inalámbrica. Tenemos de cierta manera aquí los equipos, ¿no es cierto? Y por el otro lado, pues tenemos los puertos del switch y tenemos de cierta manera los equipos que van a ir conectados a cada puerto del switch. Entonces, pues estos dos esquemas se consideran un ejemplo de área local inalámbrica y cableada, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a hablar sobre lo que es el modelo de referencia TCP/IP. Básicamente, al igual que los humanos, que es importante que todos los equipos de cómputo tengan un modo común de comunicarse entre ellos. Para la mayoría de los equipos actuales, el modo TCP/IP suele verse inmerso en los equipos y están automatizando una buena medida, ¿no es cierto?
Entonces vemos que así está el protocolo TCP/IP, cuyas siglas definen o establecen que es la transmisión de control de protocolo y el protocolo de Internet, ¿no es cierto? Se presenta pues como un conjunto de reglas que están estandarizadas, digamos cuyo beneficio es que permiten a los equipos comunicarse en una red como Internet, ¿no es cierto? Se resalta pues la potencialidad de las máquinas hasta en su velocidad de transmisión en comunicar otras como tal. Bueno, entonces vemos de cierta manera que hay un funcionamiento del modelo. Ese funcionamiento de ese protocolo pues radica en descomponer cada mensaje en paquetes, ya que el objetivo no es volver a enviar de nuevo y desde cero el mensaje completo toda vez que haya sufrido un fallo. Entonces, así que esos paquetes que viajan se vuelven a ensamblar en el otro extremo, para que tengan en cuenta. Entonces, tenemos las cuatro capas del modelo TCP/IP. Está la capa de Internet, está la capa de enlace, la capa de transporte y la capa de aplicaciones. Tengan en cuenta que la capa de Internet es la capa encargada pues, de controlar el movimiento en cuanto a envío y recepción de los paquetes alrededor de esta red, ¿no es cierto? Y tenemos que la capa de enlace de datos es la capa de enlace de datos denominada como capa de enlace o capa de interfaz o de red o capa física para de cierta manera de envío y recepción de datos mediante el cable de Ethernet. Vemos de cierta manera que de eso se trata la capa. También está la capa de transporte, como su nombre mismo lo dice. La capa de transporte pues se encarga de proporcionar una conexión de datos fiables entre dos dispositivos, ¿no es cierto? Dividen pues los datos en paquetes y esto hace acuse de recibo de los paquetes que recibe del otro dispositivo como tal. Tenemos la capa de aplicación. Entonces, esa capa de aplicación básicamente corresponde al grupo de aplicaciones que requiere comunicación de red, ¿no es cierto? Entonces, es con lo que el usuario o cliente suele interactuar, como el correo electrónico y la mensajería. Bueno, entonces, pues vemos de cierta manera las cuatro capas del modelo TCP/IP. Permítame un momento. Bueno, entonces vamos a ver los principales protocolos del modelo TCP/IP por capas. Entonces, fíjense que por un lado tenemos los modelos TCP/S/IP, que son la capacitación de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de interfaz de red. Y tenemos en el eje X los principales protocolos del modelo TCP/IP por capas. Básicamente, en la capa de aplicación, pues tenemos los diferentes protocolos de TCP/IP que me permiten trabajar en la capa de aplicación. La capa de transporte también, de cierta manera, tiene los principales protocolos para realizar ese transporte de paquetes de información. Vemos pues que la capacidad interna de Internet y la capacidad de interfaz de red, pues de cierta manera son consideradas como principales protocolos del modelo, ¿no es cierto? Entonces también es algo muy importante que debemos saber es que es una dirección IP, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros no tenemos muy claro qué es una dirección IP, ¿no es cierto? Y hay que saber de manera correcta a qué se refiere, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mirar el concepto.
Y básicamente, pues, ¿qué significa IP? IP significa protocolo de Internet, ¿no es cierto? Y básicamente el IP es un identificador único asignado pues a cada dispositivo conectado a una red que utiliza el protocolo de Internet para comunicarse. Hay que tener en cuenta que esta dirección permite que los dispositivos pues se vinculen o se encuentren unos con otros y que se comuniquen unos con otros entre sí dentro de una red. Y hay dos tipos principales de direcciones IP, IPv4 que consta de cuatro conjuntos de números y separadas por un IPv6 que utiliza la forma más larga y permite un mayor número de direcciones para satisfacer las necesidades de la creación cantidad de dispositivos conectados a Internet como tal. Entonces, vemos de cierta manera los DNS, que se refiere al sistema de nombre del dominio. Básicamente el DSS pues es una libreta de direcciones de sitios web, ¿no es cierto? Y cuando escribimos una dirección web en el navegador busca DNS antes de recuperar el sitio web, ¿no es cierto? Para que tengan en cuenta. Tenemos pues también la arquitectura web, ¿no es cierto? Entonces nos dicen acá un mensaje claro, nos dicen acá que para encender básicamente el funcionamiento de un sistema de plataforma y aplicación web, se hace necesario conocer los conceptos y comportamientos de tecnología que están inmersas pues en la arquitectura, como las que se detallan aquí, aquí enseguida, ¿no? Entonces vemos de cierta manera la arquitectura cliente de servidor. Básicamente es una aplicación web que tiene una arquitectura muy simplificada, como la es la arquitectura cliente servidor. Y básicamente, de cierta manera, eh, básicamente vemos que esta arquitectura de software es muy adoptada e implementada pues en las diferentes organizaciones o empresas, ¿cierto? Entonces, eh, pues no basta decir que esta arquitectura cliente-servidor es una aplicación web que tiene una arquitectura simplificada, como la arquitectura del cliente-servidor, en el que por un lado pues se encuentra el cliente que está constituido principalmente por un explorador o web browser, es decir, por un navegador, que este se encarga pues tanto de mostrar como solicitar información o documentos a través de una red como tal, ¿no es cierto? Entonces fíjense que acá tenemos el cliente pues solicita pues al servidor la información que desea consultar y el servidor pues le da respuesta para que el cliente sea notificado de lo que quiere consultar como tal. Entonces, tenemos el concepto de cliente web, ¿no es cierto? Básicamente, ustedes saben qué es cliente web. Básicamente, cliente web es aquello, digamos, aquel cliente web de cierta manera pues permite a un usuario interactuar con servicios o recursos de información disponible en la www. Y básicamente aquí los navegadores web tales como Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari o Microsoft Edge son ejemplos comunes de clientes web en el cual me dicen que de cierta manera eh, los programas pues permiten a los usuarios pues acceder a sitio web como tal, ¿no es cierto? A interactuar de cierta manera con contenido de multimedia, enviar y recibir información a través de formularios entre funciones relacionadas con la navegación del Internet como tal, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que aquí nos dice que por lo tanto los clientes web son dispositivos de usuarios conectados a Internet, por ejemplo, tu ordenador conectado a la red Wi-Fi o teléfono conectado a la red móvil. Y el software que se encuentra disponible, pues va a permitir acceder a Internet en dichos dispositivos, ¿no es cierto? Bueno, entonces leamos mentalmente qué es un servidor web y ya lo debatimos.
Bueno, entonces, una vez comprendido pues la lectura del servidor web, pues vamos a interpretarla, ¿no es cierto? Eh, Básicamente, lo que comprendemos como un servidor web se puede considerar básicamente como un programa informático o hardware que de cierta manera esta infraestructura pues tiene la capacidad pues de almacenar información, de gestionar información y de distribuir el contenido de la información que contiene el sitio web a los clientes que solicitan dichos servicios a través del Internet. Hay que tener en cuenta que la función principal de un servidor web es la de almacenar archivos como páginas web, imágenes, videos u otros recursos para así poder repartirlos, entregarlos a los navegadores web o clientes que solicitan dicha información, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo me logueo en Facebook, ahí yo estoy de cierta manera eh, haciendo una solicitud de información, ¿no es cierto? Aquí pues hay que tener en cuenta que los servidores utilizan diferentes protocolos como el de HTTP, que quiere decir hipertexto, protocolo de transferencia de hipertexto, ¿no? O HTTPS, que es de cierta manera el protocolo de transferencia de hipertexto de manera segura, ¿no es cierto? Y esto se hace pues para los datos solicitados por los usuarios a través de la red, ¿no es cierto? Entonces, ten en cuenta que cuando un dispositivo cliente quiere acceder a una página web, una copia de la página web se descarga desde el servidor en el equipo del cliente y se muestra al navegador web desde el usuario como tal. Entonces, pues vemos las diferentes arquitecturas de cliente-servidor. Eh, Voy a acá agrandar un poco esta. Listo. Entonces, fíjense que en la arquitectura cliente-servidor, pues vemos los clientes que son los computadores, ¿no es cierto? Que pues solicitan servicios en la nube del lado del servidor, ¿no es cierto? Porque cuando el cliente hace una solicitud al servidor, el servidor es la que contiene la base de datos, ¿no es cierto? Entonces, pues tengan en cuenta que los clientes siempre solicitan solicitudes al servidor. Esas solicitudes pues van a realizarse en la nube, ¿no es cierto? Ya que pues en la nube está alojado el servidor que contiene la base de datos como tal. Entonces, fíjense que es una arquitectura cliente-servidor porque separa los elementos del cliente con la capa del servidor como tal, ¿no es cierto? De cierta manera, acá vemos otro ejemplo en este gráfico, en el cual nos dice que para esto se tiene el cliente A conforme y se muestra el anterior esquema, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que los clientes pueden mandar peticiones, ¿no es cierto? Esas peticiones pues van al servidor que está por allá en la nube. El servidor pues da respuesta a esa petición y la respuesta pues nuevamente es visualizada en el computador que se encuentra el cliente en el momento, ¿no es cierto? Entonces, así es que funciona de cierta manera lo que corresponde el Internet. La arquitectura cliente-servidor, ¿no? Em, Fíjense que aquí nos muestran un cuadro de login y password de Facebook, ¿no es cierto? Y este ejemplo pues se puede realizar desde cualquier otro dispositivo. Cada uno de ustedes puede loguearse en Facebook desde sus dispositivos celulares. Y es por eso por lo que la arquitectura web es considerada como un ambiente multiplataforma distribuido, ¿no es cierto? Finalmente, pues se debe tener en cuenta que una web sigue las siguientes pautas. Entonces, sigue cómo se realiza la transferencia de información,
cómo se describe la información apenas llega el cliente respuesta, cómo se localiza la información, entre otros, como tal. Vamos a darle aquí continuar. Y vemos de cierta manera la introducción a las tecnologías para el desarrollo web, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mirar de cierta manera qué tecnologías frontend hay. Fíjense que tenemos que las tecnologías del frontend son usadas del lado del cliente. Lo que veníamos haciendo son marcos de trabajo para desarrollar del lado del cliente, del lado del frontend, ya sea desarrollar un sitio web o aplicación, y se utiliza para desarrollar los componentes interactivos y producir los elementos que los usuarios ven, interactúan con ellos, ¿no es cierto? Para que tengan en cuenta. También vemos que las tecnologías frontend incluyen colores y estilos como texto, imágenes, botones, entre otros. Eh, Cabe resaltar lenguajes, ¿no es cierto? El cual vienen implementados en los diferentes navegadores como tal, ¿no es cierto? Entonces vemos el componente de HTML, en el cual su sigla es el lenguaje de marcación de texto. Y básicamente el HTML es una de las tecnologías fundamentales necesarias para el desarrollo de todo tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque con el HTML yo puedo estructurar y definir qué elementos van a ir en mi sitio web, ¿no es cierto? Sale el HTML5, en el cual es la versión más HTML. Y básicamente esta tecnología HTML5 contiene un conjunto más amplio de las tecnologías, el cual permite de cierta manera a los sitios web y a las aplicaciones ser más diversas y de gran alcance, ¿no es cierto? Para tener en cuenta. Eh, bueno, aquí vamos a mirar el concepto de CSS. Y tenemos entendido que CSS, que traduce hojas de estilo en cascada, pues es un lenguaje de estilos utilizados para describir la presentación de un documento como tal, ¿no es cierto? El CSS me permite brindarle lo que corresponde al estilo de la hoja, ¿no es cierto? Brinda de cierta manera estilo al sitio web como tal, ¿no es cierto? Bueno, entonces, permítame en un momento. Bueno, entonces, aquí hay unos conceptos de lo que es la hoja de estilo en cascada. Cascading significa que los estilos que aplicamos a los elementos de una página web se proponen a los elementos que contiene y se aplican en cascada, ¿no es cierto? Es decir, el código CSS se empieza a ejecutar de arriba hacia abajo en cascada. Style se dice que mediante pues, la tecnología de CSS, pues aplicamos estilos visuales a los distintos elementos que tiene la página web para volver de ese sitio web un sitio web agradable, bonito. Es como si ustedes maquillaran la cara de una mujer, ¿no es cierto? Y sheets, que son hojas, traduce pues hojas y se define sheets porque los estilos de una página web se añaden archivos aparte. Y estos archivos pues deben tener la extensión del CSS de manera general, ¿cierto? Tenemos el JavaScript, ¿no es cierto? Básicamente, pues el JavaScript, como todos lo sabemos, es un lenguaje de programación encargado, pues, de cierta manera de dotar de mayor interactividad y dinamismo a la página web, ¿no es cierto? Y cuando JavaScript se ejecuta en el navegador, no necesita, pues, de un compilador, ¿no es cierto? Eh, JavaScript, pues, es muy utilizado, de cierta manera, para el desarrollo de sitios web y, pues, todavía lo utilizan, ¿no es cierto? Eh, Podemos decir aquí también que con JavaScript, pues
aparte de que se considera un lenguaje de programación y es utilizado pues principalmente para crear contenidos interactivos o en páginas web. Hay que mencionar que JavaScript pues, fue originalmente desarrollado por agregar funcionalidades a la página web, ¿no es cierto? Y esta ha venido evolucionándose hasta convertirse en uno de los lenguajes más importantes para el desarrollo web, lo que considera el JavaScript, ¿no es cierto? Está también de manera adicional, si bien pues es más conocido como lenguaje scripting, secuencias de comandos para páginas web, usando también con muchos entornos fuera del navegador, tales como el Node.js, Apache Coach y Adobe Create. Eh, Vamos de cierta manera aquí a mirar este video de los marcos de trabajo que hay en el frontend. Ustedes mirarán que para desarrollar el frontend de la aplicación hay diferentes tecnologías como Angular, está el framework de React, ¿no es cierto? Está el framework de Bootstrap, ¿no es cierto? Entre otros. Entonces, pues vamos a mirar este video. Frameworks del frontend. Un framework es un tipo de herramienta o recurso que hace que el desarrollo de cualquier aplicativo, sea del lado del cliente o servidor, sea más rápido, fácil y robusto. Este tipo de herramientas incorporan un conjunto de librerías, materiales y adoptan una estructura que van a permitir que todas las aplicaciones tengan un mejor rendimiento. En ese sentido, se listan los frameworks más importantes a la fecha con el fin de que se tenga un reconocimiento para usos futuros. Este listado es apoyado según la comunidad más grande de gestión de productos llamada Product Coalition. React está hecho por un desarrollador de Facebook, Jordan Walke. La biblioteca se utilizó por primera vez en el servicio de noticias de Facebook en 2011, luego en Instagram en 2012 y en 2013 el código se abrió para todos. Vue.js. Más de 36.000 aplicaciones están escritas en Vue. Entre las empresas que lo eligieron como herramienta de desarrollo se encuentran Stack Overflow y PlayStation, según lo define la comunidad de Product Coalition. Angular es en realidad un proyecto de Google que se utiliza principalmente para el desarrollo de aplicaciones móviles y de escritorio. Hay muchas funciones útiles. El sitio oficial de Frameworks dice: concéntrese en crear sitios impresionantes en lugar de hacer que su código funcione. Bueno, entonces pues ese video nos aclara un poco más de cierta manera lo que son los marcos de trabajo del frontend. Tengan en cuenta que framework traduce marco de trabajo, ¿no es cierto? Y el frontend es de cierta manera del cliente, ¿no es cierto? Tengan en cuenta que el desarrollador frontend es el que crea la interfaz eh, para mostrar los datos que vienen del servidor, y para eso el desarrollador frontend debe tener el conocimiento necesario para saber consumir servicios que está emitiendo un servidor, un backend, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollador frontend no es solo el encargado pues, de diseñar las interfaces bonitas, sino que tiene que tener el conocimiento para poder consumir los servicios que emite el backend, el servidor, y saber mirar en qué estructura me están enviando esa información, si es en formato JSON o en formato XML, ¿no es cierto? Para así yo mismo mirar cómo está esa información y preparar mi interfaz para recibirla en base pues a cómo está estructurada esa información, ¿no es cierto? Listo. Entonces vamos con las tecnologías del backend, ¿no es cierto? Básicamente, las tecnologías del backend, este es un tipo de tecnologías que son aquellas que se utilizan del lado del servidor. Hay tecnologías del backend para desarrollar del lado del backend, es decir, hay frameworks para desarrollar del lado del backend, tales como Spring Boot.
Spring Boot es un framework para desarrollar del lado del backend, ¿no es cierto? Básicamente, pues este tipo de tecnologías son aquellas que se utilizan en el lado del servidor y en ese sentido, pues el servidor las utiliza para gestionar y procesar las diferentes peticiones de información que llegan. Además, pues realiza la gestión sobre bases de datos alojadas en los mismos. Entonces hay que tener en cuenta que la información una vez tratada se envía de vuelta al dispositivo para que se visualice en el dispositivo a través de las tecnologías del frontend. Y aquí nos hacen un listado de las tecnologías más conocidas y usadas para desarrollar del lado del backend, del lado del servidor, el cual nos muestra que son PHP, Java.net, Python, MySQL, entre otras. Vamos a mirar los lenguajes del servidor, ¿no es cierto? Entonces, tengamos en cuenta que en el lado del servidor, es decir, del lado del backend, eh, potencia pues el funcionamiento del sitio web debido a que es en esta instancia donde se realizan los procesos más robustos de la información, ¿no es cierto? Acá se gestiona la información, por lo que necesitan de igual manera lenguajes de programación con una diversidad de funciones para el tratamiento pues, de estos datos, ¿no es cierto? Eh, Miremos de cierta manera algunos conceptos importantes que de cierta manera nos facilitan el desarrollo del lado del backend. Entonces está el Node. Básicamente el Node.js pues es un lenguaje que tiene su propio interno de ejecución, ¿no es cierto? Y básicamente es la razón por la que es popular entre la comunidad de desarrolladores. Muchos desarrolladores cuando están desarrollando del lado del backend pues utilizan Node.js, ¿no es cierto? Está pues también el Kotlin. El Kotlin es otro framework que me permite desarrollar del lado del servidor, del lado del backend, ¿no es cierto? Y básicamente es considerada como como un lenguaje de programación backend para la máquina virtual de Java. Y ese pues, es muy usado para el desarrollo en Android, ya que cuenta con el soporte oficial de Google. Entonces, tengan en cuenta que pues existe también esta tecnología Kotlin, está también Ruby. Básicamente, pues es un lenguaje de programación que va a jugar que juega un papel fundamental, ya que ayuda de cierta manera a reducir el tiempo de dedicación de tareas estandarizadas. Está aquí PHP, en el cual pues es un lenguaje de programación backend. Eh, es muy conveniente, que es muy flexible y tiene características impecables, ¿no es cierto? Los frameworks del backend, básicamente en los frameworks del backend están Laravel. Laravel pues es un framework que fue creado para PHP, ¿no es cierto? Para desarrollar en PHP y pues básicamente ese framework de Laravel tiene una excelente estructura de lenguaje, la capacidad de adaptarse a grupos gigantes y la efectividad de sus recursos como es la llamada Toolbox basada en el lenguaje PHP y pues sigue una sintaxis elegante y expresiva. Este framework de Laravel pues le permite a los desarrolladores ser flexibles y creativos mientras se encargan de los detalles de fondo a diferencia de otros frameworks. Está de cierta manera Django. Django es otro framework del lado del backend y es un framework de alto nivel ya que se desarrolla con la noción de las baterías incluidas. ¿Qué significa esto? Que casi todo lo que necesita cualquier desarrollador ya está incluido en Django y es utilizado principalmente para el desarrollo de aplicaciones web como tal. Está Ruby on Rails. Ruby on Rails pues está o usa el lenguaje de programación de Ruby y es fácil de probar y compilar junto con el amplio apoyo de la comunidad y una gran cantidad de recursos posibles, lo que convierte a Ruby on Rails una alternativa bastante grande y viable para los principiantes. Vamos aquí a continuar. Entonces vamos a ver los tipos de arquitectura orientada a servicios, ¿no es cierto?
Entonces, tenemos la introducción a la arquitectura orientada a servicios. Resulta que hasta el momento, pues se han venido revisando las tecnologías para el desarrollo web, ¿no es cierto? Por lo que es necesario entender que aparte de crear aplicaciones, también se pueden crear servicios, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que de cierta manera la arquitectura pues orientada a servicios puede ser orientada a servicios llamados SOA. Al respecto, pues es un tipo de arquitectura de software, lo cual se basa pues en la integración de aplicaciones mediante servicios según IMM. Entonces nos dicen aquí que se define SOA como una manera de hacer que los componentes del software sean reutilizables a través de interfaces de servicio, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mirar el concepto de que es SOA, ¿no es cierto? Básicamente, SOAP requieren mucho desarrollador SOAP hoy en día, ya que de cierta manera es una arquitectura que las empresas utilizan al momento de desarrollar, ¿no es cierto? Em, SOAP de cierta manera, eh, digamos, se considera como un protocolo de comunicación estándar, o pues el intercambio de información estructurada en la web y en servicio web. SOAS pues se basan en XML, es decir, en el lenguaje de marcado extensible para definir los intercambiados entre aplicaciones. ¿Qué me permite SOA? SOA me permite pues a las aplicaciones enviar solicitudes y recibir respuestas a través de Internet, ¿no es cierto? Entonces, no olviden que con SOA podemos de cierta manera adoptar la capacidad a nuestra aplicación de enviar y recibir solicitudes, ¿no es cierto? Y se utiliza más que todo para la comunicación entre sistemas heterogéneos, permitiendo pues de cierta manera que diferentes plataformas y lenguajes de programación se comuniquen entre sí de manera estandarizada y consistente como tal. Entonces eso es lo que es SOAP. Está REST, como su nombre lo dice. Eh, REST es una transferencia de estado representacional y básicamente REST pues es otra arquitectura, es un estilo arquitectónico, el cual me permite diseñar sistemas de software distribuidos, especialmente pues aquellos software basados en la web. Y básicamente REST se basa pues en el conjunto de principios que define cómo deben ser creados, expuestos y consumidos los servicios web en una red, ¿no es cierto? También otra cosa por mencionar es que los servicios de red pues utilizan el HTTP, ¿no? El protocolo de transferencia de hipertexto. ¿Para qué? Pues para lograr la comunicación entre sistemas y se adhieren a un conjunto de operaciones bien definidas como lo que es el get, que traduce obtener, el post, que es crear, el put, que es actualizar, y el delete, que es eliminar, ¿no es cierto? Entonces, pues, para que tengamos en cuenta. Y listo. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. La idea, voy aquí a compartir nuevamente. Aquí en pantalla, en ventana. La idea es que a partir de ese material de apoyo, pues hagan ustedes un mapa conceptual. El mapa conceptual lo hacen pues utilizando una herramienta tecnológica, ¿no es cierto? Seguidamente pues vamos aquí a esta otra evidencia, que es la de la participación de un foro. Y básicamente pues el foro se llama pues implementar la arquitectura de software en el caso de estudio y proyecto de desarrollar. Ustedes van en base al material de apoyo, van a argumentar y debatir sobre la arquitectura de software por medio del foro dispuesto. Y pues básicamente nos tienen unos ítems para participar en el foro. Es decir, que la segunda evidencia es la participación en el foro. Primero nos dice que recuerde que toda participación en el foro debe presentar una argumentación clara y con buena ortografía, ¿no es cierto?
Segundo, apoyar cada argumentación teniendo en cuenta los siguientes conceptos, es decir, ustedes en el foro van a responder a por qué se seleccionó la arquitectura propuesta y van a responder también a cuáles fueron los elementos del diseño primordiales, ¿no es cierto? También debe tener en cuenta que se debe responder a los comentarios realizados por otros compañeros, ¿no es cierto? Y hay que participar en el comentario en el foro de otros dos compañeros con argumentos claros. Entonces, ustedes pues van a participar en el foro, yo se los voy a habilitar y pues de cierta manera, en base pues al material de apoyo que vimos hoy, ustedes van de cierta manera a participar en el foro y pues van a realizar el mapa conceptual, ¿no es cierto? ¿Qué más yo les puedo decir? Vemos acá. Entonces, vamos aquí. Entonces, pues no olviden que a partir del material de apoyo a conceptos de tecnología y, y arquitectura para el desarrollo web, pues de cierta manera ustedes van a hacer estas dos evidencias de aprendizaje que pide la guía número 4, que nuevamente se las visualizo aquí. Acá, ventana, vamos aquí, vamos aquí cancelar, compartir, pantalla, ventana. No me quiere salir el acá, o no. Pestaña de Chrome. Mm, Permítanme un momentico que es que no me quiere salir acá lo que quiero compartir. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Aquí en ventana. La guía 4. Démosle aquí cancelar. Tenemos aquí la guía 4. Cerremos esto. Bueno, aquí compartir pantalla. Ventana. Bueno, entonces voy aquí a cancelar. Ya miramos a ver por qué no me está mostrando la guía 4. Web. Mostremos aquí toda la pantalla. Entonces, no olvidar que son dos evidencias de aprendizaje. La primera va a ser el mapa conceptual para la identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida del software, ¿no es cierto? Fíjense que de cierta manera aquí nos dicen que pues hay de cierta manera un ciclo de vida que contiene procesos y actividades y tareas relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de una solución de software, contemplando pues la vida completa del sistema. Entonces, desde la definición de los requisitos hasta la entrega del software. ¿Qué se quiere hacer con esa actividad? Pues un mapa conceptual para la identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida del software, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta, pues, utilizar las herramientas TIC para la elaboración del mapa conceptual, identificando, pues, los conceptos claves de esos componentes y agregar, pues, el relacionamiento de esos componentes porque es un mapa conceptual, ¿no es cierto? Yo les abro el espacio y luego pues van a participar en el foro respondiendo pues a estas dos preguntas como tal, ¿no? ¿Por qué se seleccionó la arquitectura propuesta y cuáles fueron los elementos del diseño primordialmente? ¿No es cierto? Y hasta aquí llegamos, ¿no es cierto? Entonces, pues, no siendo más, compañeros, pues les deseo pues éxitos pues en las actividades. Las actividades pues son trabajables, no
no son tan complejas, ¿no es cierto? Y estaré pues atento a cualquier duda que tengan. Les deseo una buena tarde. Hasta luego.